Buenos días, se escucha bien, sí, igual demasiado alto. Voy a hablar de un viaje a Shambhala, que es como una ciudad imaginaria donde todo es perfecto. Y yo trabajo para una empresa que se llama WASP. WASP es una empresa italiana, una fabricante de impresora 3D, y como podéis ver, tenemos el logotipo que es una avispa que abraza el mundo. ¿Por qué elegimos esta avispa? Porque existe una avispa, que es la avispa alfalera, que construye su propia casa usando el barro. Un día estamos en el 2012, estamos ahí cerca de Bolonia, en Italia, y en la ventana apareció esta avispa y empezó a construir su casa. Y observando cómo se movía la avispa, vimos que se porta igual que en una impresora 3D. Coge un material, lo mezcla con agua y va depositando capa sobre capa el barro para crear su propia casa. Entonces la naturaleza tiene en el mismo ADN las instrucciones para construir una casa. Empezamos a llegar a un concepto de queremos ser como la avispa, utilizar la tecnología para crear casas. Dentro de los próximos años habrá millones de personas que tendrán problemas de viviendas. No estamos hablando mucho de Europa, porque en Europa va bien, pero en el sur del mundo, en África o en muchos países habrá un problema de vivienda muy importante. Y decidimos usar el barro. ¿Por qué? Porque el barro hay en todos sitios. Mover cemento es muy complicado. Mover barro, ni siquiera tienes que moverlo, porque aquí hay cemento, pero excavando abajo hay barro. Trabajamos con una visión, principalmente, que es la visión de construir casas y viviendas sostenibles, pero para mantener el proyecto de la visión tenemos que ganar dinero, recaudar fondos para pagar el proyecto. Tuvimos varios bancos, varias empresas que intentaron acercarnos y proponer dinero a cambio de. Y ahí decidimos, no, vamos a trabajar a cambio de nada. Vamos a trabajar para tener nuestra sostenibilidad vendiendo algo. Y al mismo tiempo teníamos que desarrollar la impresora de la casa. Entonces, como siempre, ¿qué empezamos a hacer? Productos, o sea, una maqueta de la impresora de la casa, que era una impresora más pequeña. Y de ahí la gente empezó a verla y dijo, guay, esa impresora funciona súper bien. Esa impresora puede imprimir en plástico como puede imprimir en cerámica. Interesante. Y empezaron a pedirla. Y empezaron a pedir más. Hasta que llegamos a tener una línea de productos de varias impresoras 3D de distinto tamaño que pueden trabajar con varios materiales que son nuestro producto y que son lo que ayudan a financiar la visión. Ningún tipo de visión funciona sin un proyecto. Entonces, si no está un business plan, la visión no puede funcionar. Y la visión sola no va a ningún lado. Entonces necesitamos un proyecto. Digo, ¿para qué vamos a hacer las casas? ¿Cómo podemos contribuir al proyecto de las casas? Porque no es solo la casa, sino todo lo que está alrededor. Entonces tuvimos que pensar en comida, trabajo, salud, energía, arte, que son cosas que en una ciudad imaginaria como Shambhala tiene que estar. Una ciudad no es una ciudad solo si hay casas. Tiene que tener un ecosistema alrededor que viva esa misma ciudad. Entonces empezamos a trabajar en muchos proyectos, también para dar conocencia al mundo de WASP. Trabajamos con muebles, con tema medical, design, impresión de cerámica. Hicimos investigaciones hasta con cemento, con hormigón, con varias empresas. Hicimos escenografías para teatros. Y muchos proyectos, huertas verticales, investigación con tejido. Por ejemplo, hablo solo de un proyecto relacionado con todo lo que hicimos, porque esto está junto con la casa. Porque tú si vives en una casa,
una de las primeras necesidades que tienes es comer. Y si la casa es sostenible, la comida también tiene que ser sostenible, sí o sí. Entonces empezamos a desarrollar un sistema de huerta urbana vertical hidropónica, donde hay poca necesidad de agua y mucha productividad de verduras y frutas. Esta es la huerta que hemos impreso. Son 6 módulos de 2 metros de alto y que se riegan con una fuente de agua muy, muy pequeña, que luego os explicaré de dónde viene el agua para regar este tipo de verduras. Otro tema es de por qué usamos el barro. O sea, estos dos escenarios, ¿qué tienen en común? Aquí estamos hablando de África, aquí estamos hablando de Marte. El suelo y también que mover cemento en esos dos lugares es casi imposible. O sea, imaginaros un lugar donde Siria acaba de terminar la guerra, llegar ahí con cemento y empezar a construir no es tan fácil. Marte, ¿vamos a rellenar un cohete de cemento para construir ahí? No, no tiene sentido. Pero sí que hay barro en ambos lugares. Y si fijáis ahí, esa casa está hecha de adobe. En el sur de España, en el norte de Marruecos, la casa está hecha de adobe. Es una tecnología nada de nuevo. Como la impresión 3D, que la novedad, la innovación, la patente de la impresión 3D se puso en el 84. En 2015, logramos construir la impresora que a su tiempo era la más grande del mundo. Esta impresora mide 12 metros de alto y 8 de ancho. Es una estructura muy sencilla. La parte detrás de electrónica, de software es bastante más compleja, pero logramos construir esa impresora que nos permitió empezar a imprimir de verdad en barro. La investigación tardó muchos años porque el barro como material no es tan sencillo de imprimir. Cuando se hace en la casa de adobe, se hacen los ladrillos, se secan al sol, cuando están secos se van montando como ladrillo normal y corriente. Cuando lo vas imprimiendo tienes un problema enorme que es la deshidratación del agua. Cuando el barro se va a secar, si tú vas poniendo material húmedo encima de otro material húmedo, se cae todo. Hemos pasado varios años a imprimir paredes de 80 y se caían, 1 metro y se caían, 1,5 metros. Claro, aquí el reto era imprimir paredes altas. Aquí ese Massimo Moretti, el jefe de WASP, que estaba imprimiendo. Esa fue la primera impresión de barro al mundo. Nadie en aquella época había intentado imprimir en barro. Y no era solo barro, porque cómo funciona el hormigón. El cemento se tiene que armar, se tiene que poner varilla de metal para armar la estructura, para que tenga fuerza. En el barro, ¿por qué vamos a imprimir en barro si luego tenemos que transportar hierro? No tiene sentido. Pues usamos fibras naturales. Paja, fibra larga de vegetales, mezclada con el barro, para que cuando se seque haga una estructura que sea portante. Nos dimos cuenta en el 2017 que la impresora, la Big Delta, la de 12 metros, molaba mucho, pero por tamaño no era funcional para lo que queríamos hacer, porque con la impresora, con la Big Delta de antes, podíamos imprimir hasta 6 metros, que era mucho, era muchísimo. Un piso de 6 metros no tiene sentido, la normativa son 3 o menos. Y entonces, eran muchísimas piezas que se tenían que transportar, porque si no tienes que transportar el cemento, sí que tienes que transportar la máquina. Es menos, un proyecto que hicimos que era el Maker Economy Starter Kit, era como un contenedor donde dentro entraba todo, la máquina para mover el barro, la impresora y todo. Pero eran muchas piezas. Y si falla algo, pues hay más piezas que pueden fallar. Entonces empezamos a pensar en otra cinemática, en otro desarrollo,
que era de algo más sencillo. Y nos fijamos en las grúas, una maquinaria que se usa desde cientos de años. Y pasamos a otra cinemática. Este tipo de cinemática polar, que funciona de forma muy parecida a una grúa, está hecha con la misma pieza de la impresora gigante, pero con la pieza de la impresora de 12 metros podemos construir 4 de estas. Esta impresora nos permite imprimir el mismo tamaño de la otra. Lo único que en vez de subir a 6 metros, subimos a 4. Que es más que suficiente para lo que queremos hacer. Sobre todo cuando vas a construir casas en barro, no vas a hacer casas de más plantas. Con una planta te vale. Y en lugares de emergencia donde queremos ir, no necesitan edificios rascacielos, necesitan casas. Eso fue el desarrollo. Fijaros en las fechas. Es muy importante. Con el pensamiento maker, porque WASP viene del mundo maker. Empezamos cuando éramos 4 frikis ahí trasteando. Pero con el pensamiento maker respecto a una empresa normal y corriente, mirar desde diciembre de 2017 a julio de 2018, pasamos desde un primer prototipo, una idea, a una máquina que funciona. Es muy rápido. Ayer estaba mirando un documental en la tele sobre el Airbus A380, que tardaron años para sacarlo. Bueno, es un avión, pero claro, hay miles de personas trabajando. Aquí estamos trabajando en 6. WASP es una empresa que tiene 32 personas ahora. O sea, no estamos hablando de una multinacional. Esta es la impresora. Ahora mismo tiene un volumen de impresión de 23 metros cuadrados, más o menos. Y es una impresora que desmontada cabe en un coche. No cabe en el 600, pero en un coche un pelín más grande entra en toda la pieza. Y la puedes mover muy fácil. Se monta en 3 horas y está listo para trabajar. El proceso de diseño y de fabricación, que es como la parte destructora de este proyecto. Porque tú empiezas a dibujar, a planificar y vas a la impresión. Antes tenía que pasar por concepto, proyecto, aprobaciones, trabajo, hacerlo ladrillo, hacer la estructura, moverla, construir. Ahora diseñas el proyecto, haces una simulación al ordenador, vas a imprimir. Punto. In situ. Con la posibilidad yo podría llevar la impresora aquí fuera, excavar barro e imprimir. Esto fue la primera pared que hicimos para simular lo que iba a pasar con la estructura más grande. Hay dos cosas, una primera parte aquí de hormigón y luego barro, adobe, que era barro, arena, agua y fibra de vegetales. ¿Eso por qué? Porque el barro, como cualquier tipo de barro, de cerámica, tiene contracciones, no es estable. Está mezclado con agua, entonces en el momento que el agua evapora o se va, cambia de tamaño, se encoge. Y nos pusimos con Grasshopper, con un plugin de rinoceros, nos pusimos a investigar y a estudiar, a hacer una simulación de cómo iba a cambiar la forma de la pared una vez que se secaba el agua. Y vimos que casi nada. En teoría, supuestamente, según los cálculos, la deformación era mínima. Se deformaba de 2 centímetros, más o menos 2 centímetros en X e Y, pero sí que se deformaba 18 centímetros en Z. Eso significa que una pared baja de 4 metros, baja 20 centímetros una vez que se seca el barro. Pero bueno, una vez que se sabe, se tiene en cuenta eso y listo. Y empezamos en agosto a construir. Digo, vamos, la pared funciona, conseguimos tener los cálculos y todo hecho. Encontramos una empresa que se llama Race House,
italiana que lleva 20 años investigando sobre cómo se puede usar los restos de la fabricación del arroz en ámbito de construcciones, para tema de yeso, para tema de aislamiento térmico y acústico, y empezamos a trabajar juntos. Empezamos con una base, porque la idea de esta casa era cumplir con la normativa. Aquí vamos otra vez con tema de normativa, que es un problema. Quiero abrir una pequeña paréntesis, no sé si hay algo de ayuntamiento o algo. Es muy importante, y al mismo tiempo ridículo el momento en que estamos. Yo tengo una empresa que vendo impresora 3D. Por Hacienda, yo vendo fotocopiadora y artículos para ordenadores, porque en el libro ese de los códigos no existe nada. Construcciones de impresa en 3D, nada. Tenemos que hacer referimiento a una ley del 1920. Me imagino que los coches lo mismo. No hay legislación normativa sobre este tema. Entonces, lo que empezamos a hacer fue, vamos a buscar la normativa más reciente y vamos a intentar cumplirla para tener algo que sea posible entrar y estar por dentro. Entonces, la primera cosa era hacer los cimientos en hormigón. Siempre se imprimieron en 3D. Tuvimos la oportunidad también de probar a ver cómo funciona el hormigón. Otras empresas en el mundo están trabajando en impresión 3D de casas con hormigón. ¿Cuál es el problema de ahí? La mayoría de las que han hecho hasta ahora, el hormigón no es armado. Es nada más como si fuera una churrera que echa hormigón, le das una patada y se cae. Porque todavía el problema de armar las paredes es muy complicado todavía. En este caso son nada más que 10 capas de hormigón, nada más justo por el cimiento, y para que pasen los tubos para el agua, electricidad y también por el recírculo del aire dentro de las mismas paredes. Luego empezamos al mock-up de la casa, de las paredes. Y ahí empezamos a construir. Aquí veis, luego se ve mejor lo bueno de la impresión 3D. ¿Cuál es la ventaja de la impresión 3D? Que todos estamos hablando de la impresión 3D, que es la revolución. Sí, porque ahora podemos hacer pieza hueca o semi-hueca. Antes, cuando haces una pared de ladrillos, el ladrillo lleno, o está vacío, pero siempre igual. Aquí puedes calcular cómo quieres que sea la pared, calcular dónde va a pasar el aire, dónde tiene que estar aislamiento, dónde no, dónde está la tubería, sin gastar 10 gramos más de lo que necesita de verdad. Otra cosa importante, esto es el hueco que se ha excavado para sacar el barro para construir la casa. Fijaros en el hueco ahí. Y aquí veis que estamos introduciendo harina de arroz y cáscara del arroz, o sea, los restos de la fabricación, dentro de las paredes, como aislamiento. Aislamiento térmico y aislamiento acústico. De las 3 capas que se venían anteriormente, de esas 3 capas aquí, hasta la última se ha quedado libre para la circulación del aire, porque si hay lluvia y tal, ahí tiene que estar aire por dentro para que se seque rápido, y la otra que están por dentro como aislamiento. Ese es el team 4 personas, el team que ha construido la casa. Y otra cosa súper importante, aquí veis la ventana y ahí, el sistema de funcionamiento era, se llega hasta un punto, se para la impresora, la impresora se pone en pausa, se pone la madera como estructura y se vuelve a imprimir. Para imprimir esta casa se tardó una semana. ¿Por qué? Por el tema que dije antes. Se tiene que esperar que el barro se seque, porque si no, no aguanta su propio peso. Entonces, con el clima de Bolonia, podemos imprimir 60 centímetros al día, no más, de altura. Entonces imprimimos como todo el perímetro hasta llegar a 60 centímetros y ya para el día después. Y luego, siempre para cumplir con la normativa, que dice que bien se pueden hacer las paredes de barro, pero el techo
no se puede apoyar en una pared de barro. Tuvimos que hacer toda la parte de estructura de columna de madera para sostener el techo. El techo, o sea, la impresión de las paredes ha tardado una semana. Tardamos 10 días a hacer el techo, de manera normal y corriente, clavos y madera. Ahora estamos investigando sobre todo en la parte del techo, para hacerlo con máquinas CNC, prefabricado en triángulos, para que sean menos componentes y que se puedan montar fácil. Pero que tarda mucho más hacer el techo que la casa abajo. Y esta es la casa definitiva que hicimos. La cosa interesante, hay varias cosas que han pasado con esta casa, porque si lo veis, aquí no sé si se ve bien, el techo está ligeramente inclinado hacia atrás, así, porque aquí detrás está el hueco, que se ha convertido en un lago. El lago está conectado con la huerta que os enseñé antes. Entonces, quien vive ahí dentro va a comer la verdura que viene de la huerta que está ahí al lado, que está alimentada de la propia agua de la lluvia que cae de ahí. Es una pequeña economía circular. Otra cosa divertida es que vinieron los ingenieros a certificar la vivienda. Y vinieron ahí, qué guay, mola, pero bueno, no la vamos a certificar, que esa es una casa de barro, digo. El jefe dijo, no, que os estamos pagando. Entrar y poner lo que sirve para ver si cumple con la normativa y todo. Y ya que estás aquí, hacemos la prueba también de certificación energética, a ver qué tal. O sea, para nosotros en una investigación vamos a ver qué tal. Que vamos a perder tiempo, está pagado. O sea, entrar ahí dentro, rellenaron literalmente la casa de sensores. En cualquier esquina tenía un sensor de no sé qué, de humedad, de temperatura y esto y esto y esto. Y luego volvieron, sacaron los sensores y salieron de ahí. Salieron con la cara blanca. La casa, por supuesto, cumplía toda la normativa, se puede vivir ahí dentro. Y la certificación energética de esta casa es A4. No necesita ni calefacción ni aire acondicionado. La misma pared hace que te mantenga un clima perfecto dentro siempre, invierno y verano. Es increíble, el estudio que hicimos, ya lo habíamos un poco previsto, pero el estudio que hicimos con lo de Rice House sobre el aislamiento y tal, lo teníamos bastante controlado, pero claro, hasta que no viene un ingeniero y te ponga el sello ahí, todavía está un poco con miedo, ¿no? Y ahí se ve que está la huerta vertical ahí detrás. Ahora, ¿dónde estamos trabajando? Por supuesto, ahora la impresora de la casa no es un producto que ya se está vendiendo, porque estamos trabajando en un desarrollo más grande. Porque ahora tenemos la posibilidad de imprimir 20 metros cuadrados, que no es suficiente para vivir bien, y sobre todo serían muchas casas que construir para pocas familias. Entonces, lo que estamos trabajando es usar toda la pieza de la Big Delta, de la impresora grande, para fabricar una máquina modular que pueda tener más brazos a la vez y imprimir al mismo tiempo entre 70 y 100 metros cuadrados. Hacer varios módulos o una estructura entera, porque cada brazo habla con los demás. Entonces, cuando se van moviendo, dice, mira, yo voy por aquí, vale, me paro, espera y se mueve. Y estamos trabajando en esto. Os enseño un video de la fabricación de la casa. Y por supuesto, esa es la primera casa en el mundo impresa en 3D en Adobe. Still part of third world building processes. The African populations keep employing it for brickwork and plastering. Rice, on the other hand, is the main food resource for more than half of the world's population. Rice cultivation produces a large amount of natural waste.
y la fibra de arroz es mucho más Inspired by resistente the de la Potter paja Wasp, normal. the company Entonces envisions sirve the como 3D printing estructura. technology as a way to give new form to local raw material. This approach allows achieving on-site constructions with low environmental impact. The combination of earth and rice gave birth to Gaia. Thanks to 3D printing, the process allows to minimize the amount of concrete in foundations, still complying with construction standards. By using parametric software, complex woven paths can be designed inside the walls with the aim of embedding energy supply, thermal insulation and natural ventilation. Aquí se ven los cálculos sobre cómo la pared puede reaccionar al frío, al calor. Doors and windows have been realized by locally controlling the deposition and inserting timber lintels between layers. The 3D printing process took 100 hours for an overall amount of 9 cubic meters and 22 kilometers of extrusion. Thanks to the mixes provided by Rice House, Wasp has employed rice also for thermal screeds and bioplasters. Todavía hay bastante trabajo manual. Certified to be at the highest energy class, the project offers an innovative solution and represents a significant achievement in the field of green building. The combination of additive technologies and natural materials makes Gaia a new eco-sustainable architectural model, ready to be exported at low cost all over the world. A ver dónde está esto. Y nada, y os doy las gracias a todos para venir y preguntas, que seguro que alguno tendrá curiosidad. Bueno, yo creo que se me oye, ¿no? Habéis metido el sobrante de lo del arroz, pero ¿tenéis calculado, si no tuviera el arroz, qué resultado energético os daría la casa? Y después el tejado, ¿no? Porque claro, sale una calificación muy buena, pero supongo que el tejado, en ese sitio, que es donde le da muchísimo calor, habríais puesto un aislante pistonudo, porque, ¿no? Y el tema del tejado, que decías algo que estabais haciendo piezas prefabricadas para intentar hacerlo en barro también. Sí, a ver, no, en barro no, se escucha así. No lo vamos a hacer en barro, no, por un tema muy sencillo. Ahora vayan expertos para escribir normativa nueva. Entonces estamos trabajando justo en eso, que llamar expertos para que vayan ahí. La casa está en Bolonia, cualquiera puede ir ahí a visitarle y todo, lo que sea. Y lo que queremos es que vaya la gente que escribe normativa sobre construcciones y que pueda usar ese prototipo para luego escribir una normativa nueva, porque la casa sí que va a ser es autoportante. De hecho, una idea que tenemos que este verano, la que queremos hacer es hacer una estructura más baja, igual de 1 metro, y ponerle un techo encima de las paredes de barro y nada más. No para que uno pueda entrar dentro, porque es una casa de 1 metro, pero para demostrar que la estructura es autoportante y puede funcionar. Esto es como con la madera, ¿no? Hay tipos de madera que no son estructurales. Por ejemplo, el castaño de aquí, el castaño no era estructural y tuvo que hacer un montón,
laboratorios de homologación un montón de pruebas con distintos tipos de madera, de no sé, porque como es un material heterogéneo, pues lo mismo pasará con el barro, para demostrar que eso sí se puede usar y como elemento de carga y que haga unas tablas, claro, para que se pueda diseñar. Supongo que será lo que os falte. Claro, ¿no? Eso es falta de, como estaba diciendo antes con el señor del coche, falta toda la parte de normativa, falta toda la parte de... porque hasta ahora no hay, esta es la primera en el mundo. Entonces, hasta que alguien no se anima a hacer la primera, nadie escribe nada. En la casa que están... yo estuve en Marruecos. En Marruecos hay muchísima casa de adobe hecha con ladrillos y el techo está apoyado encima del adobe, o sea, encima del barro. No pasa nada. Claro, cada país tiene su normativa distinta. Si vas en algún país puedes hacer lo que te da la gana. En Italia y en Europa no. Afortunadamente, desde un cierto punto de vista. Pero ahí todavía hay un percurso bastante largo. Ahora, como muchos arquitectos se han puesto la pila sobre a hacer construcciones en 3D, en hormigón o en barro menos, pero en hormigón mucho, seguro que dentro de este año o del próximo saldrá una normativa que va a certificar tipo de materiales, tipo de estructura de construcción, porque no es lo mismo tener eso, una churrera que va echando hormigón, o tener una estructura que eche hormigón y vaya poniendo la armadura, porque también eso es el problema. He leído un informe de hace poco que hablaba del tema estructural de la vivienda impresa en hormigón, impresa en 3D, y dicen que no duran más de 5 años, si no pasa nada. O sea, con un sismo se caen todas en 10 minutos. Entonces ahora mismo está un poco de moda el tema de impresión 3D de viviendas. De otra parte, eso ayuda, es el hecho que esté en auge, ayuda a que alguien se despierte y espabile para mover el... Y te entendí, pero es que llegué un poco, ya estaba empezada, que era mezcla de arcilla, de arena y de fibras vegetales. Agua y paja de arroz. Y sí, también se podría usar para esa función que hace la fibra, restos de plástico o fibras de plástico. Sí, la idea es usar el material local. En la zona de Bolonia... Digo por un residuo que pudiera haber. Claro, sí, seguro. O sea, la primera casa la hicimos con paja vegetal normal. Luego encontramos esta empresa que se ocupa de buscar los restos de la fabricación del arroz, que en el norte de Italia tiene mucha fabricación de arroz, y ahí tiene mucha basura que viene de ahí. Dice, bueno, vamos a buscar una manera para usarla, para no tirarla ahí en el campo y ya está. Luego, dependiendo de dónde se va a construir, se puede buscar los restos de la fabricación de lo que sea fibra vegetal. Se puede usar plástico, claro, también. Ahí depende, cuando tiene que extruir, la fibra vegetal se homogénea bastante con el barro. Si lo mezcla con el hormigón ya no funciona porque es corrosivo y se va totalmente. Se tiene siempre que hacer prueba. Todavía estamos en un momento de desarrollo total y cualquier cosa, yo estaba buscando para imprimir una estructura en España y se tiene que probar el barro, porque el barro no es el mismo aquí en Gijón que en Madrid que en Italia. Se tiene que hacer prueba, cambiar la receta un pelín, pero sí que se puede hacer. Y creo que es tú... ¿Cuánto? Hola. ¿Cuánto podría costar una vivienda? No te lo digo. No, nada más porque, bueno, divertido que hace unos años estuve en Bilbao, creo que donde conocí a Carlos, y me hicieron una entrevista así, lo de Agencia F, y la primera estructura que hicimos de material había 35 euros. Y en Expansión ha salido la noticia, la podéis buscar, Gianluca Pugliese hace casa por 35 euros. Me han llamado desde todo el mundo. No, bueno, aparte de la risa, aquí esta estructura, contando que la máquina, la impresora era nuestra, la gente que trabajaba eran nosotros, y era un proyecto personal, entre comillas, de la empresa, de material hay 930 euros de material. Y mucho del material es la madera. Madera, puertas y lo que... en el momento que se puede usar solo material que se encuentra in situ, se va bajando todavía. Claro, no es el coste, si me dice, mira, te doy 1.000 euros, me haces una casa,
No, porque tienes que mover la máquina, tienes que mover la gente, se tiene que organizar el trabajo. Pero de material es mucho más bajo que una construcción cualquiera. O sea, solo comprar ladrillos. Bueno, una última pregunta. Sí. Bueno, lógicamente darte la enhorabuena y mi admiración total. Lamentablemente no pude estar en toda la charla, pero lo que he oído es fuera de serie. ¿Qué crees que le falta al proyecto para que tenga un lanzamiento industrial? Al proyecto, ahora mismo, para el lanzamiento industrial, falta la parte software. Falta en el sentido que están trabajando en ellos. Falta la posibilidad, eso es lo que enseñé, de montar más brazos en la misma estructura para que hablen entre ellos con sistemas como ROS o como de inteligencia artificial para que sean robots colaborativos. Y luego ya estamos buscando, justo esta semana nos han propuesto 3 proyectos alrededor del mundo bastante interesantes donde vamos a empezar a construir un pequeño pueblo. O sea, compuesto de una decena de viviendas para distintos proyectos. Uno es más social, uno más de bienestar como una SPA, ¿cómo se llama? Spa. Y otro ni siquiera sé de qué son, pero sí, son varios proyectos. El reto de este año es desarrollar el proyecto y buscar proyectos interesantes para colaborar, dar servicio de impresión y en mitad de 2020 empezar ya a vender la tecnología. Bueno, pues muchas gracias, Luca. Yo creo que vas a tener que volver a contarnos eso del primer pueblo impreso en 3D, que será el siguiente paso. Un aplauso, por favor.